infinitos. En este caso, lo que ya han visto en clase práctica justamente es qué pasa cuando hay la posibilidad de que dentro de un juego sea un juego repetido, pero de forma finita, y luego vamos a proceder a ver qué es lo que pasa ante un juego que se repite, pero de forma infinita. Ahora, entonces, en la actividad 1 nos da una matriz donde hay 2 jugadores, cada jugador tiene 2 estrategias. Y nos dice el juego es simultáneo, se repite 2 veces en 2 periodos, T1 y T2. El resultado de la primera vez que se juega T igual a 1, es decir, en el primer tiempo, es observado antes de jugarlo una segunda vez. El pago del juego repetido es la suma de los pagos en cada jugada, es decir, en el tiempo 1 y el tiempo 2. En resumen, se juega 2 veces el mismo juego, se juega la primera vez y la segunda vez que se juega, ya ambos tienen conocimiento de lo que se eligió en el juego, en el primer tiempo, en el primer juego. Bajo ello, entonces nos dice que presentamos la forma extensiva del juego, conjuntos de información y estrategia. En un segundo. Ok, entonces, veamos, nos pide primero la forma extensiva del juego. Entonces sabemos que va a haber 2 jugadores. Por un lado vamos a tener al jugador, ambos jugadores que van a hacer el primer movimiento. Entonces, cuando ambos van a hacer el primer movimiento, ambos tienen una posibilidad. El jugador 1, pongamos por este lado, el jugador 1 puede elegir A o B, y luego el jugador 2 puede decidir si juega C o D. Pero esto es un solo conjunto de información. Y por otro lado, ese es para el primer juego. Y en el segundo juego, nuevamente uno de los jugadores va a volver a tomar una decisión. En este caso va a ser el jugador, pongámosle que sea el jugador 1 igual, aquí es el jugador 2. El jugador 1, en todos los casos, jugador 1, jugador 1, jugador 1. Recuerden que el poner estas líneas, que me asegura que me indica que ese juego es simultáneo, es decir, este y este juegan a la vez. Ahora, en este caso siguiente, no voy a poner ello. ¿Por qué? Porque este es el primer juego. Se decide simultáneamente. Es simultáneo, para cuando t es igual a 0. Pero, ok, termina ese juego y vuelven a jugar. Entonces, nuevamente estoy considerando que el jugador 1 va a ser su elección, que puede ser A o B, para cualquiera de los nodos. Y a su vez, luego juega, no luego, sino simultáneamente. Disculpen que no lo haya dibujado bien, pero lo que quiero es que tengan la idea. Por aquí el jugador 2 en todos estos nodos es el siguiente en jugar.
es el siguiente en jugar en todos ellos y sabemos que el jugador 2 tiene dos posibilidades, jugar C o D, para todos los casos. C o D, C o D. Ahora lo voy a dibujar mejor ya, pero sé que sea como un borrador. Y me falta algo. Como este es el primero, que es simultáneo, este corresponde ya también a que sea un juego simultáneo, pero ya es el segundo tiempo. O mejor dicho, el tiempo actual que sea 1, porque es como lo está planteando el problema T1 y T2, y este en el siguiente juego, en el juego 2. Y es por ello que es simultáneo, entonces me faltó hacer algo aquí, que todo esto se juega a la vez. Entonces todo se juega a la vez. Para hacerlo, voy a volver a dibujarlo para que se vea mejor. Voy a borrarlo y lo voy a volver a dibujar, pero espero que me hayan entendido. Entonces, al final, la forma extensiva vendría a ser la siguiente. Por aquí, jugador 1. Podría haber puesto jugador 2, no hay ningún problema, porque los dos deciden de forma simultánea. Y luego el jugador 2. Pero esto deciden a la vez. Lo pueden cerrar así o simplemente ponerle una línea en medio entre los dos. Cualquiera de los dos es válido. Y pongamos ahora las estrategias. Este va a ser el primer para T1, ¿no? A tiene las estrategias A y B y el jugador tiene las estrategias C y D. Como dijimos, ese es el primer juego simultáneo y luego ya viene un juego en el cual cada jugador va a decidir, después de haber sabido qué es lo que se eligió en el primer juego. De tal manera que por aquí está el jugador 2 en todos estos nodos. Aquí le corresponde ya hacer su jugada al jugador 2. En todos los casos, en cada uno de los nodos. Y como somos el jugador 1, tiene la posibilidad de elegir A o B. Y el jugador 2 va a poder elegir o C o D. Y es entonces cómo se representa el diagrama de árbol en este caso. Pero nos falta poner aquí el conjunto de información para detallar que justamente todos ellos son también un juego simultáneo. Y por último, nos correspondería poner los pagos. Los pagos nos dice que son las sumas de ambos. Entonces, por ejemplo, en el primero te dice que es AC en esta línea, para este primer pago que está a la izquierda. En el primer juego se juega AC. Si juegan AC, correspondería a este pago. Y en el segundo juego también se juega AC. Entonces aquí correspondería a 2,2. 2,2. Por el otro lado, en el primero se juega AC y luego AD. Primer juego AC y luego AD, que vendría a ser este de aquí. Y recordemos lo que nos dice aquí, los juegos, los pagos, el pago del juego, repetido, es la suma de los pagos de cada jugada. Es por ello que entonces, en el primer caso va a ser 1 más 5, 6, y en el segundo va a ser 1 más 0 igual a 1.
Y de la misma manera seguimos analizando de la misma forma. Para el primer caso, AC, juegan AC ambos y luego van a jugar BC. BC corresponde a 0,5. Sumamos los pagos y por un lado nos queda 1 y por el otro 6. Si seguimos bajo la misma lógica, ahora nos falta el del jugador 2. Bueno, primer juego AC, segundo juego BD. Entonces, en esa rama corresponde 5,5. Y de esa manera lo hallamos para cada uno de ellos. En este caso se va a repetir. Si vemos es AC, perdón, en este caso ya sería AD. Si en el primer caso se elige AD, correspondería a ese pago, y luego jugar AC corresponde a este pago 1,1. Entonces ahí sería 6,1. Luego el siguiente sería, seguimos cuando en el primer caso juegan A y luego A y D a la vez. Disculpen. Juegan A y D a la vez. Y luego juegan AD nuevamente. Entonces, en ese caso, el pago sería 10,0. En el siguiente caso, juegan primero AD y luego BC. Entonces, el pago correspondería que sea 5,5. En ese caso sería 5,5. Luego, si juegan en el segundo caso BD, corresponde a que sea 4,4 y entonces el pago sería 9,4. Y así sucesivamente llenamos todos y ahora juegan el primer caso BC y luego AC. Tendrían el pago de, lo voy a poner de la siguiente forma para que me alcance, chicos, ya, 2,2. Lo voy a poner así, 2,2. Recuerden que también era otra forma de poder representar, que era exactamente lo mismo. 1,6, 5,5, 6,1, 10,0, 5,5, 9,4. Luego sigue BC con AC. AC es 1,1. Entonces correspondería 1,6. Aquí correspondería 1,6. Luego, si juegan BC y luego juega AD, correspondería a 5,5. Y luego con BC correspondería a 0,10. Con BD en el segundo juego correspondería a 4,9. ¿Todo claro con los pagos, chicos? ¿O alguien tiene una duda de cómo es que los estoy poniendo? BD con AC sería... De acuerdo, está bien. Simplemente estoy sumando los pagos, ¿no? Estoy viendo en qué rama corresponden las decisiones y estoy teniendo en cuenta los pagos. Entonces, luego 0, BD en el primer caso con AD en el segundo juego. AD corresponde a 5,0, sería 5,5. Luego tenemos BC, se duplican los pagos 0,10. Y BD en el segundo caso sería entonces 4,9. Y eso sería la forma extensiva. Nos dice forma extensiva del juego y los conjuntos de información. Los conjuntos de información, por acá tenemos un conjunto de información y por aquí tenemos otro conjunto de información. Porque recordemos que los juegos son simultáneos. Entonces, hay solo esos conjuntos de información. Ya están representados los conjuntos de información que son justamente los que están señalados con esas líneas punteadas, ¿verdad?
nos indica que en todo eso solamente hay un conjunto de información que nace un nodo anterior. Y con ello, entonces, ya resolvimos la parte A. Y la parte B ya nos dice calcular los equilibrios de Nash y equilibrios de Nash perfectos en sus juegos. Entonces, ya sabemos cómo se va a tener en cuenta esto. Es simplemente resolver de forma que ya hemos visto en la clase pasada. Vamos a resolver entonces todo ello por inducción hacia atrás o inducción inversa, teniendo en cuenta el último juego primero. Es decir, recordemos que es todo esto, porque aquí hay conjuntos de información que en realidad nos indican que la toma de decisiones ha sido simultánea. Entonces, al ser ello, ¿qué van a elegir? Podríamos decir, por ejemplo, ¿qué pasa si el jugador 1 elige A? Si el jugador 1 elige A, el jugador 2, ¿qué va a elegir? Si el jugador, por ejemplo, aquí, lo que vamos a hacer aquí es simple. Vamos a usar la matriz para ayudarnos a resolver este diagrama de árbol. Nos va a ayudar, va a ser más fácil. Si hallamos cuál es, en este caso, por ejemplo, si el jugador 2 decide jugar C, ¿qué estrategia va a jugar el jugador 1? ¿A o B? ¿Cuál le da mayor pago? En el caso de que el jugador 2 elija jugar la estrategia C, ya que vemos que no hay estrategias dominantes ni dominadas, sino que vamos a repetir, por iteración, vamos a resolver este caso. Si el jugador 2 decide C, entonces chicos, ¿qué va a elegir el jugador 1? ¿La estrategia A o B? Profe, disculpe, una compañera pregunta si puede repetir para el llenado de las coordenadas de abajo. Ajá, sí, claro, No se entiende muy bien. de acuerdo. Lo que pasa es que nos dice, en este caso, que lo representemos en el diagrama de árbol, en forma extensiva. Sabemos que estos juegos en realidad viene de aquí, de esta matriz de pagos, y nos dice que es un juego simultáneo, pero que se repite 2 veces. Entonces, como se repite 2 veces, y nos dice que el segundo juego que ellos toman, la segunda vez que hacen el juego, ellos recuerdan o ya saben cuál fue el resultado del primer juego que tuvieron. Es como que imagínate que en este momento jugamos, no sé, debería ser algo más como de cartas. Piedra, papel y tijera es mucho al azar. Eh, ok, imaginemos que sea piedra, papel y tijera. Es como que ya, jugamos 2 veces para ver quién gana. Y cada uno va a tener un pago, ¿no? Entonces, o simplemente el juego que sea, no sé, yo puedo elegir derecha, izquierda, el otro derecha, izquierda, y según eso va a tener un pago que sea esta la matriz. Ok, y para jugar la segunda vez, yo ya sé cuál fue el resultado del primer juego. Por lo tanto, como yo ya tengo información del primer juego, podríamos decir que es secuencial. Obviamente es secuencial, ¿por qué? Porque se juega 2 veces. Entonces, esto de aquí, hasta aquí, se representa el primer juego, cuando el juego 1, cuando t es igual a 1. Y aquí corresponde a t2, t es igual a 2. Ahora, recordemos que cuando un diagrama de árbol se puede representar en matriz y una matriz también se puede representar, se puede presentar en forma de árbol. Ambos no quiere decir que solo se puedan representar de una sola forma. Se pueden presentar de las dos formas o incluso hay otras más. Solo que en este caso nosotros son las más usuales, son las más comunes.
Entonces, lo que he hecho es el jugador 1 tiene dos estrategias A y B, y el jugador 2 tiene dos estrategias CD y CD. Pero, ¿qué pasa? Que yo le pongo aquí, cuando yo le pongo estas rayitas, significa que este juego es simultáneo, se decide a la vez. Ambos juegan a la vez. Y luego, entonces todo eso es solo un juego. Hasta aquí corresponde solo el primer juego, todo eso que está en rojo. Y todo eso que está en rojo es equivalente a la matriz, a la primera matriz. Y en el segundo caso es como que, ok, este fue un caso, este nodo de rojo es uno de los casos que se pudo dar. Cada uno de esos nodos fue los casos que se pudieron llegar en el primer juego. Todos los casos posibles, que el jugador 1 haya decidido A y el jugador 2 decide C, o que el jugador A haya decidido A y luego el otro D, o que el jugador 1 hubiera elegido B y luego el jugador 2 a la vez C, o B para el jugador 1 con D para el jugador 2. ¿Okay? Ahí están todas las opciones en el árbol. Pero ahora, ¿qué pasa? Vuelven a jugar nuevamente. Entonces, al volver a jugar, cada uno tiene nuevamente las posibles, un nuevo juego. Estoy poniendo que nuevamente van a jugar el jugador 1 y el jugador 2. Entonces, el jugador 1 nuevamente tiene la posibilidad de jugar A y B en cada uno de los casos, y el jugador 2 tiene la posibilidad de jugar C y D nuevamente. Y nuevamente eso los encierro con las líneas punteadas para indicarme que todo esto que está en verde representa un solo juego. Aquí no lo estoy poniendo, porque aquí no pongo, porque aquí no los uno, donde estoy punteando de verde. Porque si lo pongo de verde quiere decir que todo hubiera sido un solo juego. Pero como ahí hay un segundo tiempo de juego, no lo pongo. Porque desde ahí yo ya sé que es un segundo juego. ¿Hasta ahí se entiende? ¿O aún queda una duda? Antes de pasar a los pagos. Sí se entiende, profesor. Perfecto. Entonces, si ya tenemos claro cómo planteamos las ramas, ahora veamos los juegos. El problema lo que te dice es el pago del juego repetido es la suma de los pagos de cada jugada. Es decir, ¿qué pasa si en el primer caso, por ejemplo, para este punto verde que estoy poniendo, para ese 2.2, ¿cómo llegamos a ese 2.2? Es, en el primer juego, es toda esta línea, ¿verdad? Es toda esta línea. ¿Qué quiere decir? Que en el primer juego, ¿qué se decidió? El jugador 1 jugó A y el jugador 2 jugó C. Entonces, en ese caso, ¿a qué se refiere? A que el jugador 1 jugó A y el jugador 2 jugó C. Por lo tanto, ¿qué pago es ese? Es el pago que corresponde a 1,1. Y luego, en el segundo juego, ¿qué juegan? Nuevamente, en esa misma línea verde, el jugador 1 juega A y el jugador 2 C. AC nuevamente. Entonces, en el juego 1 juega AC y en el juego 2 juega AC. Y en el primer caso, para T1, en T1 juega AC y en T2 AC. Y entonces AC, ¿qué pago tiene? 1,1. En el segundo caso, 1,1. Y te dice que el resultado del juego es la suma de los pagos en cada jugada. Es decir, entonces lo que he hecho es sumar 2,2. 1 más 1, por aquí 1 más 1 y me da 2. 2,2. Es así como llegué. Para el siguiente nodo, ahora ya le voy a poner, ya no verde, sino le voy a considerar de un color morado. ¿ya? Ahora, imaginemos que juegan este, vamos por esta línea.
AC, y luego en el segundo tiempo que jueguen AD. ¿Ok? Ahora juegan AD en el segundo tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en T1, ¿qué se eligió? A y C, porque viene esa parte de esa rama. Estamos viendo el que he trazado de morado. AC en el primer caso. ¿Y qué pago le corresponde a C? 1,1, como vimos. Y en el segundo caso, ya aquí, el jugador 1 juega A y el jugador 2 que juega D. Entonces, en el tiempo 2, estamos diciendo que juega AD. ¿Qué pasa si juega AD? ¿Cuánto es el pago de AD? AD es, por aquí juega A y acá juega D, entonces el pago es 5,0. Y como sabemos, como nos dice el ejercicio, el pago es la suma de cada uno de los beneficios o pagos que se obtiene en cada juego. Entonces también lo sumo. 1 más 5, 6. Y 1 más 0, 1. Entonces, ese es el pago que está aquí. Y este es el pago que está aquí. ¿Se entendió? Sí, profesor. Ok, perfecto. Entonces, es así como hemos llenado cada uno de los pagos. En esta línea, entonces, si le pongo de color, ahora le hubiera puesto rojo, si le hubiera puesto rojo, y hubiera decidido esto de aquí, ya como último ejemplo, o no, mejor voy a agarrar otro, ya otro de la otra rama, para que quede mucho más claro. Yo Profesor, hubiera ¿puede indicar sobre el pago 4.9, el último? 4,9, ya, está bien, Sí. sí, por supuesto. Allí debe de haber un error 4, ya, está bien, no, está bien, a ver, por ejemplo, el último pago, veamos el último pago. Ahora lo voy a sombrear de amarillo todo, ¿ok? Para saber a qué pago nos estamos refiriendo. A este caso de aquí. Al último pago. Entonces, ¿qué quiere decir en ese caso? En el primer juego, ¿qué decisión toma? El jugador 1 B y el jugador 2 toma D. En el tiempo 1, la decisión es BD. Se toma la decisión BD. ¿Y a cuánto corresponde ese pago? Ese pago BD. Vamos a nuestra matriz y nos dice que es BD 4,4. Y luego, en el tiempo, ¿qué se juega en el tiempo 2? El jugador 1 elige B y el jugador 2 que elige D. Aquí, en el tiempo 2. BD, ¿cuál es el pago de BD? Perdón, es 4,4. Ahí tengo un error entonces. Es BD nuevamente. Entonces, si BD es nuevamente 4,4, allí lo que corresponde es 8,8. Aquí correspondería 8, sería lo correcto. A ver, déjenme ver si por ahí hay otro error, déjenme ver rápidamente. BD, Sí, DC, profe. Un error. Pero Sería 10 también creo, ¿no? base. 0,10 también, sí. Aquí correspondería BC, sería 0,5. La suma de ambos sería 4,9. Sería 4,9. Por aquí, a ver, 4,9. Por aquí sería AD. 5,0 sería, creo que toda esta ramita me he equivocado. Entonces sería 4,4, AC es 1,1, acá sería 5,5. Por aquí sería AD, 5,0 sería 9,4. Por aquí, a ver, déjenme corroborar. BC ahora sería 1,1. BC, AC sería aquí
AC, AC aquí también. Sí, toda esta rama, me he equivocado. Toda la rama que empieza con B, perdón, BC sería acá, ¿no? No, 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 no. Ya, BC. Acá también estoy teniendo un error. A ver, me estoy confundiendo, más bien creo que estaba bien. BC, en este caso corresponde BC por esta rama. BC y luego AC. BC y luego AC sería 1,6. Luego BC y AD sería 5,5. Luego BD, perdón, BC y BC nuevamente sería 0,10. Y por último, BC y BD sería 4,9. Entonces, hasta ahí ya estaría. Sí, de ahí todo lo demás. 5 por aquí. A ver, AD. 5, 0. BBC. Ya, de ahí todo lo demás está bien. ¿Ok? Entonces, es la forma como se obtienen los pagos. Era simplemente sumando. ¿Ok? Y gracias por. Había cometido un error al final. En el último. Bueno, creo que era solamente en esta parte. Ya, entonces quedó más claro cómo es que se determinan los pagos. ¿O aún tienen alguna duda? Quedó bastante claro, profesor. Ya, perfecto. Gracias. Gracias por sus preguntas que también me permitió darme cuenta del error que estaba cometiendo. Ahora, me dicen en la parte B, calcular los equilibrios en Nash y equilibrios en Nash perfectos en sus juegos. Recordemos algo, eso se toma, las decisiones son simultáneas, pero vamos a empezar a resolverlo por inducción inversa. Entonces, normalmente, ¿qué pasa aquí? Si lo hubiéramos resuelto por, en este caso, si fuera un juego simultáneo, simplemente de una sola vez, ¿qué pasa si el jugador 2 hubiera elegido C, el jugador 1 que hubiera elegido jugar A? Porque entre el pago de 1 y el pago de 0, obviamente, va a elegir 1. Esto para la pregunta B. Si C, perdón, si J2 elige C, entonces J1 que hubiera preferido J1 va a elegir A. Si J2 elige D, que hubiera elegido el jugador 1 entre un pago de 5 y 4, hubiera elegido A también. Entonces, el jugador 1 hubiera elegido A. Ahora en el caso contrario, ¿qué pasa si el jugador 1 hubiera elegido A? Si el jugador 1 elige A, hubiera elegido A, entonces el jugador 2 podría tener un pago de 1 o de 0. Entonces, ¿qué va a preferir? El mayor pago. Entonces, si el jugador 1 elige A, entonces el jugador 2 va a responder eligiendo C. Y si el jugador 1 hubiera elegido B, ¿cómo va a responder el jugador 2? ¿Qué es lo que va a elegir? El jugador 2 tiene la opción de elegir entre un pago de 5 y un pago de 4. Por lo tanto, va a elegir el mayor y por lo tanto va a elegir C. Entonces vemos que para cualquier caso, al jugador 1 le va a convenir elegir A y para cualquier caso al jugador 2 le va a convenir elegir C. Entonces, lo que, discúlpame, lo que se va a elegir siempre en ese caso va a ser el juego. Jugador 1 va a elegir siempre A y el jugador 2 va a elegir siempre C. Entonces,
¿Qué es lo que se va a elegir? A y C. Por este lado se elimina este D. Por este lado se elimina ambos. Se elimina todo esto para este juego. Porque lo único que queda es A y C. Aquí también se elimina esta estrategia D. Se elimina todo esto. AC sigue sobreviviendo, pero esta estrategia AD también desaparece. Y aquí también desaparece todo esto. Eliminamos todo. AC nuevamente queda por ese lado. Y aquí desaparece esta posibilidad. Desaparece todas estas posibilidades también. ¿Quedó claro? Solamente están sobreviviendo entonces A y C. A para el jugador 1 y C para el jugador 2. Porque ya demostramos a través de la matriz cuál va a ser la decisión que se va a tomar. ¿Y qué va a pasar en el primer caso? En el primer caso, entonces, recuerden que va a ser muy similar. ¿Qué van a volver a jugar en el primer juego? Exactamente lo mismo. Porque ahora es como que les va a quedar lo siguiente. Es como si les estuviera quedando lo siguiente ahora. ¿Se ve bien el amarillo o cambio de color? Mejor cambio de color. No sé si se ve. Bueno, azul. Ahora, como ya eliminamos algunas cosas, vamos a poner solo el árbol sobreviviente, que tenemos en este caso A, por aquí B, aquí viene el jugador 2, por aquí el jugador 2, todo es un solo conjunto de información, se puede representar así, o si quieren lo encierro, cualquiera de las dos formas. Y por aquí que sobrevive, el siguiente solamente sobrevive. Para todos hay dos estrategias. C y D. C y D. Pero ahora, aquí solamente sobrevivió un pago. Acá sobrevivió el pago 2-2, que corresponde a esto de aquí. Luego en la otra ramita, que ya sale de AD, sobrevivió a C, en el segundo caso, que es 6-1. Luego en el otro caso que sobrevivió, el 1-6. Y por último sobrevivió el 5,5. Entonces, esto de aquí es como si nosotros pudiéramos representarlo de esta forma. Por aquí, jugador 1, que tiene las estrategias A o B, jugador 2, que tiene las estrategias C o D, y si es A y C, nos dice que el pago es 2,2. Si el jugador ahora es AD, AD es 6,1. BC corresponde a 1,6 y BD corresponde a 5,5. Ese sería la nueva matriz que sobrevivió luego de realizar inducción inversa, ¿no? Luego que hicimos inducción hacia atrás, inducción inversa es lo que nos queda. Son equivalentes, solo que lo pongo en matriz para nuevamente hacer el ejercicio y ver lo siguiente. ¿Qué va a ser lo que va a elegir nuevamente? Hagamos el mismo ejercicio. Si J2 elige C, entonces, ¿qué va a elegir J1? J1 va a elegir entre el pago de 2 y 1, voy a preferir el pago 2. Por lo tanto, va a elegir A. Pero ¿qué pasa si J2 elige D? Entonces, ¿qué va a quedar como conclusión? Que el jugador 1 que hubiera elegido, entre un pago de 6 y 5, también va a elegir A.
Y ahora, entre un pago, sí. Ahora, por el otro lado, si el jugador J1 elige A, entonces el jugador 2, ¿qué va a elegir? Va a elegir, si el jugador 1 elige A, puede elegir entre el pago de 2 y 1, por lo tanto va a elegir C, que le da un pago de 2. Y por último, si el jugador 1 hubiera elegido B, entonces el jugador 2, ¿qué va a elegir? El jugador 2 va a elegir también va a elegir, en este caso, claro, va a preferir el pago 6 sobre el 5, por lo tanto también va a elegir C. Entonces vemos que se repite nuevamente las elecciones. El jugador 1 va a seguir prefiriendo A y el jugador 2 va a seguir prefiriendo D. Entonces, en ese caso ya sabemos qué es lo que se va a elegir. Entonces, el jugador 1 va a elegir A siempre y el jugador 2 va a elegir siempre C. Entonces, esto se va, esto se va y esto se va. ¿No? Y ya sabemos que el equilibrio de Nash perfecto en sus juegos va a ser AC. Un equilibrio de Nash va a ser cuando, bueno, este de aquí, ¿no? Este C de aquí. Ese va a ser un equilibrio de Nash, pero no es el perfecto en sus juegos. Y es más, disculpen, ¿no? Entonces, por allí, para hallar el equilibrio de Nash perfecto en sus juegos, ya vimos cuál va a ser el resultante. Va a ser AC. Como ya lo deben de haber visto, y debe ser coherente totalmente con lo que ya han visto en sus clases de teoría, para juegos finitos se cumple que, por inducción hacia atrás, la última jugada, como estamos resolviendo desde la última jugada, y van a ir retrocediendo paso a paso hasta llegar, como en este caso, ¿no? Primero que resolvimos, t igual a 2, y luego t igual a 1, ¿no? Aquí es t igual a 1, aquí primero nos centramos en t igual a 2. Eso es, es inducción inversa. Si hubiera sido 3 tiempos, hubiéramos empezado con T3, luego T2 y luego analizábamos T1. Pero ¿qué va a pasar? Que siempre en el último juego, cuando los juegos son repetidos y por lo tanto los pagos son los mismos, se va a cumplir que el resultado de un juego repetido va a ser exactamente el mismo. El equilibrio de Nash va a ser perfecto en su juego, va a ser el mismo que cuando se juega una sola vez. Puede que jueguen 10 veces, entonces siempre van a jugar la elección que como si el juego fuera uno. Si hubieran jugado 1000 veces, también todas las elecciones van a ser como cuando se juega una sola vez. Ese va a ser el equilibrio de Nash perfecto en sus juegos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se cumple en juegos finitos, en realidad. Que al final, el equilibrio de un juego repetido va a ser el mismo que cuando se juega una sola vez. Eso ya es parte de teoría, solo que ahora lo estamos demostrando con un pequeño ejercicio que va de 2 tiempos, ¿no? Que se da un juego repetido de 2 veces. Pero se juega, y lo hemos hecho de 2 porque ya vimos cómo salió el gráfico. Si hubiéramos hecho un tiempo más, ya verán cuántos nodos más nos hubiera salido. Pero créanme que se cumple totalmente. Porque la lógica viene de aquí, de analizarlo a través del primer caso, como si fuera una matriz. Y desde allí ya puedes tomar decisiones. Entonces, chicos, ¿quedó claro esa parte? ¿Alguna consulta por ahí? Antes
mientras que voy colocando el segundo ejercicio. Bueno, veo que no hay preguntas, entonces continuemos con la siguiente parte. Entonces, ante juegos finitos, el resultado va a ser lo mismo que cuando juegan una sola vez. Pero ahora veamos qué pasa cuando hay juegos infinitos. Nos dice en este caso sea el juego dinámico que consiste en jugar un número infinito de periodos. El dilema del prisionero, donde C significa cooperar, NS significa no coopera. Aquí deberían hacer un cambio, aquí está mal. Aquí debería ser C, aquí debería ser NC. Por aquí C y aquí NC. Sería lo correcto. Coopera y no coopera, es un dilema de prisionero. Han querido ponerlo, bueno, la idea, y supongo que cuando se elaboró este ejercicio, era querer creer que también se puede hacer con diferentes estrategias. El resultado va a ser lo mismo. Pero veamos, nos dice, se supone que ambos jugadores tienen un factor de descuento de 1,5. Se considera la siguiente estrategia. En T1, cuando T es igual a 1, es decir, en el primer juego, van a cooperar. Ambos. Y es por regla del juego. Y en el segundo juego, ¿qué va a pasar? Que T, para juegos futuros, cualquier juego mayor a 1, es decir, puede ser el segundo juego, tercero, cuarto, quinto, en cualquier momento, pero que no sea el juego 1, dice, coopera sí y solo si el otro jugador ha cooperado en T1. O en realidad debería decir en T-1, sería más apropiado. En T-1. ¿Qué quiere decir? Porque si estamos en el tiempo 4, quiere decir que en el momento 3 haya cooperado. ¿No? Depende del último juego, del juego anterior. ¿Cuáles son los pagos resultantes si ambos jugadores siguen estas estrategias? ¿No? Entonces, esto también es conocido como estrategia gatillo o también, también tiene un nombre en inglés, no recuerdo cuál es exactamente. Tit for tat. Es el nombre que se llama TFT, a veces lo van a encontrar en algunos libros. O también estrategia gatillo. ¿Por qué? Gatillo, ¿qué es? O sea, es como que... Gatillo es como que empezar algo. Algo que gatilla algo quiere decir es algo que inicia algo. Entonces le dicen gatillo justamente ¿por qué? Porque cuando uno deja de cooperar, ya está iniciando algo. ¿Qué es? Que la otra parte lo va a castigar permanentemente. Porque como no cooperó, ya. O sea, ya te voy a castigar. ¿Cómo? Cambiando mi decisión. Ya no coopero contigo después. Tú no cooperaste conmigo el último juego, yo no coopero contigo el presente. Es como un castigo. Entonces nos dice, ¿cuáles son los pagos resultantes si ambos jugadores siguen esa estrategia? Si ambos jugadores van a seguirlo, entonces ambos empiezan cooperando. Recuerden que aquí la clave es si ambos jugadores siguen esta estrategia. Primero, entonces, en T1, ¿qué va a pasar? Ambos cooperan. Y como en T1 ambos cooperaron, en T2, ¿qué va a pasar? Dice, coopera sí, solo y sí, el jugador ha cooperado. ¿Cómo cooperaron? Ok, luego cooperan nuevamente. Y así va a pasar, ¿no? En el periodo anterior cooperé, ya, entonces cooperaron y siguen así hasta el final.
hasta un t infinito, van a seguir cooperando siempre, ¿no? Siempre hasta el infinito van a seguir cooperando. Es lo que nos dice la pregunta A. Nos dice cuáles son los pagos resultantes. Quiere que haya los pagos. Entonces, como hallamos los pagos entonces van a ser la suma de cada uno de ellos, de todos ellos. Entonces, el pago o el valor, también se le suele llamar valor, una B para... ¿Por qué una B? Es como un valor. ¿Por qué? Porque es un valor presente. Le voy a poner el pago de cooperar, va a ser lo siguiente. Si en el primer tiempo, mi valor presente, en mi primer juego, ¿cuánto es? 4. Gano 4. ¿Por qué? Porque coopero, cada uno ¿cuánto va a tener? 4. Vamos a solamente desde uno de los jugadores, ¿no? Vamos a analizarlo desde uno de los jugadores. Jugador 1, 2, en ese caso ambos tienen el mismo pago, así que va a ser el mismo análisis para ambos. En el primer caso tienen 4. En el segundo juego obtienen 4, pero van a tener un descuento. ¿Por qué un descuento? Porque recuerden que acá hay un factor de descuento. Todos ya han llevado finanzas y saben que es un factor de descuento, o si alguno por allí no sabe que es un factor de descuento, me escribe al chat interno o lo que sea, pero quiero saber si todos tienen la idea de lo que es una tasa de descuento. Es decir, que cada periodo, aunque va a perder su valor, se va a perder en la mitad, por así decirlo, en este caso. Claro. Exacto. Entonces es como que una tasa de descuento es como para traer el valor de dinero en el tiempo. En general viene de esa idea, ¿no? El valor de dinero en el tiempo no es igual, tiene un descuento, ¿no? Porque no es lo mismo tener mi dinero ahora que tenerlo mañana, que tenerlo el otro año. Entonces siempre hay un factor de descuento. Incluso en el valor de la utilidad, porque no es lo mismo que yo tenga alguna utilidad, algún beneficio ahora, que una utilidad o un beneficio de aquí a un año o 10 años. No es exactamente lo mismo. Entonces, por eso este es como en T1 tengo 4, en T2 estoy teniendo yo un factor de descuento. En T3 voy a tener también el mismo factor de descuento, pero ahora al cuadrado, porque ya tengo que descontarlo 2 periodos, por eso que es al cuadrado. Entiendo que todos hayan llevado finanzas, no sé, mate financieras. Entonces, es la idea como que cuando traías tus valores, no sé, tenías un pago hoy tenías un pago, no sé, de 100, luego tenías el otro año un pago de 200, luego el otro año un pago de 150 y acá 300, imaginemos, y tenías una tasa, una tasa de descuento R o una tasa de interés I, no sé cómo lo quieran llamar, de 4%. ¿Qué hacían? ¿Cuánto es tu valor presente? Va a ser 100 más 200 entre 1 más la tasa, ¿verdad? En este caso, 1 más 4%, más luego, ¿por qué? Porque lo estoy a la 1, porque estoy trayendo solamente un periodo, más 150 por 1 más 4% elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque lo estoy trayendo no solo un periodo, sino 2 periodos al valor presente. Y el último caso lo estoy trayendo 3 periodos. Por ello mismo debería ser más 300 entre 1 más 4% al cubo. Viene de eso, la idea es lo mismo. Simplemente que acá estamos dividiéndolo entre 1 entre R, pero aquí lo estamos multiplicando. ¿Por qué? Porque ese factor de descuento es un medio. Justamente es como que acá abajo le estás dividiendo, es como que lo estuvieras dividiendo entre 2, ¿no? Porque al multiplicar lo estás dividiendo entre 2. Y tiene sentido, porque si fuera entre, o sea, estos de acá, imaginemos que la tasa sea justamente un medio, no tiene sentido que aquí lo hubieran puesto entre un medio, porque si no esto de acá aumentaría el valor, aumentaría el valor, aumentaría el valor, ¿no? Y no es cierto, creo que en ningún caso nadie tiene alguna preferencia de que prefiere dinero en el futuro que en el presente. Es ilógico. ¿Ok? Entonces, de eso viene, de esa idea, viene el factor de descuento que estamos viendo.
Y así va a seguir más 4 delta al cubo hasta el infinito, ¿ya? Hasta más el infinito. Pero esto tiene una particularidad matemática. Supongo que también ya lo han visto en la clase teórica, que cuando tú tienes 1 más delta al cuadrado, más delta al cubo, hasta el infinito, esto es igual a ¿qué? A 1 entre 1 menos delta. Eso tiene una demostración matemática, no lo vamos a hacer. Pero créanme que eso es cierto. Lo pueden buscar, quizás lo hayan hecho alguna vez en estadística o en curso de mate, pero es lo que se cumple. Pero ahora, como aquí en todos los casos hay 4, es como que hubiera factorizado el 4, ¿no? Si factorizo el 4, esto vendría a ser igual. Como he factorizado el 4, simplemente lo multiplico por 4. Entonces, todo esto que es igual a 4 entre 1 menos delta, lo cual hace que esto sea igual a 4 entre 1 menos delta, sabemos que es un medio, ese factor de descuento, con lo cual vamos a tener que esto es igual a 8. Entonces, ese va a ser el pago que va a tener, en general, el valor presente del juego. ¿Ok? ¿Quedó claro? Solo recuerden esta parte matemática, cómo es que se hace. Es igual a el pago entre 1 menos delta, prácticamente. ¿Ok? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Es como que tenemos que llevar a valor presente todo. Así que factorizamos el 4. Tenemos una sumatoria bastante más clara. Y nos da valor presente todos los pagos de acá, del periodo 1 hasta el periodo infinito. Bueno, efectivamente. Ahora continuamos. La segunda parte que nos piden es, pero te dice, ¿es eso un equilibrio de Nash? Entonces, para que sea un equilibrio de Nash, sabemos que ambos siempre deberían de elegir ese valor y no desviarse. ¿Por qué? Porque recuerden que es un equilibrio de Nash, ¿no? Es como que no hay un incentivo a que cambies, a que siempre vas a tener, va a ser tu mejor respuesta. Y si eso es una mejor respuesta que tú puedes dar, no vas a cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Para demostrar que eso es un equilibrio de Nash, entonces vamos a ver que no va a haber un incentivo a desviarse. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si hay una desviación unilateral en el primer periodo, en t igual a 1? ¿Qué pasaría en ese caso? Si en T1, uno de ellos se desvía, o sea, vamos a analizar solo un jugador. Cada uno de nosotros está en un juego frente a otro jugador. Nosotros somos jugador 1, el otro jugador 2. Nosotros tenemos la opción de ver, ¿no? Vamos a ver, oye, de repente me conviene desviarme. ¿Por qué? Mira, simplemente aquí estoy teniendo un pago de 4, pero mira, si yo elijo no cooperar y el otro coopera, por aquí tengo un pago mayor. Entonces, como que ahí ya me da la idea de pensar, oye, ¿sabes qué? Sí, quizás debería, pues sí, no cooperar, ¿no? Porque si justamente yo tomo o hago el dilema de prisionero, perdón, sí, como si fuera una sola etapa, como si fuera un juego estático, que no se repite, justamente la decisión que va a tomar cada uno va a ser no cooperar, porque hay incentivos a desviarse. Pero como este es un juego infinito, tengo que analizar si el pago total que voy a recibir me conviene o no. Entonces, ¿qué pasa si yo me desvío en el primer caso? Si yo me desvío en T1, entonces en T1
el que se desvía tiene un pago de 5. Va a tener un pago de 5. Pero ¿qué va a pasar? Que en T2 va a ser castigado. Va a ser castigado y el otro jugador no coopera. Va a elegir no cooperar. Entonces, en el periodo 3, podríamos decir, en el periodo 3, no sé, vamos a ponernos en otro caso. Imaginemos que en el periodo 3, imaginemos lo siguiente, ¿ya? Vamos a poner los casos más difíciles y luego los casos más fáciles ya se van a dar cuenta de forma más simple. Va a ser castigado y el otro jugador no coopera, pero el que se desvía, por aquí abajo, el que se desvía, vuelve a cooperar. Es decir, nosotros somos jugador 1. En el periodo 1 no cooperamos. Entonces, en el siguiente periodo, el otro jugador nos va a castigar y no va a cooperar. Pero nosotros nosotros que nos desviamos en el primer periodo, volvemos a cooperar. Y como cooperamos en el siguiente periodo, y recuerden cuál es la regla del otro, es que solo cooperas, ¿sí? En el periodo anterior cooperaron contigo. En T2, como yo no cooperé, el otro no va a cooperar. Pero en T3, como yo sí cooperé en T2, entonces, ya que cooperé, ya que el desviador, voy a poner el desviador, el que se está desviando, el que se desvió en el inicio, ya que el desviador cooperó en T2, entonces el otro jugador volverá a cooperar. Entonces, ¿qué es este caso? Vamos a hallar el valor presente nuevamente, ¿ya? El valor presente del desviador. Es decir, del que se desvía. Entonces, bajo esa lógica que se desvía un periodo, el otro sí, el otro no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, vamos a hacer lo siguiente. Tendríamos lo siguiente, el valor presente del desviador, le voy a poner desvi para diferenciarlo del primero cuando cooperan, va a ser lo siguiente. En el primer periodo, ¿cuánto va a tener? 5. En el siguiente periodo, como el otro no va a cooperar, y él sí coopera, ¿cuánto va a ser? Va a tener esto de aquí, 0,5. Como yo estoy analizando para el que se desvía, entonces su pago sería 0. Más 0. Pero eso está por un factor de descuento porque es en el segundo periodo. Y dijimos que en el tercero en el segundo, claro, lo castigan, pero él vuelve a cooperar. Entonces en el tercero, el otro decide volver a cooperar. Y por lo tanto recibe un pago de 5. Pero ahora para traerlo a valor presente, tengo que descontarle, pero como lo voy a traer 2 periodos, al cuadrado. Y así sucesivamente.
y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Se entendió lo que estoy planteando en, valor en ese valor presente aquí? Que parte de esta lógica, por eso que les puse la lógica para que se entienda. ¿O hay alguna pregunta por ahí? ¿Lo podría repetir, por favor? O sea, Claro que sí. Entonces, la gracias. idea estamos analizando desde el punto de vista desde el que se desvía. O sea, lo que estamos viendo aquí es si realmente conviene a un jugador desviarse o no. Estamos teniendo en cuenta que nosotros imaginemos que somos los que podemos desviarnos mientras que el otro sigue la regla. La regla es coopero en T1 y que luego en los siguientes periodos coopero siempre y cuando el otro jugador haya cooperado en el periodo inmediatamente anterior. ¿Ok? Entonces, por eso les decía, si en el primer tiempo, en el primer juego, uno se desvía, el desviador, justamente, el otro está cooperando porque el otro sí está respetando la regla. En ese caso, el pago correspondería a que cuando no coopera el primero y el otro sí. Entonces, en ese caso, ¿qué pagos corresponderían? Correspondería el 5 y 0. Entonces, el que se desvía recibe un pago de 5. Y es por eso que aquí está el 5. Luego, en el siguiente caso, en el siguiente juego, en el juego 2, cuando ya se repite el juego, nos dice, sabemos que como no cooperaste, el desviador no cooperó en el periodo 1, por regla, el otro jugador, siguiendo la regla, que es, como no, el otro no cooperó en el inmediato anterior, entonces, lo castigo y no coopero. Como no coopero, en el siguiente caso, lo que nos está diciendo es, ¿sabes qué? El otro jugador, es no cooperar, es cooperar, no cooperar, ok. El otro jugador me va a castigar, por lo tanto, no va a cooperar. Pero estamos poniéndonos en el caso de que nosotros sí vamos a cooperar en el segundo tiempo. El que se desvió en el primer tiempo, luego va a volver a cooperar. Entonces, va a tener 0.5 de pago. Entonces, ¿cuánto le corresponde al jugador 1? El que se desvió, 0. Aquí está ese pago de 0. Pero estamos teniendo en cuenta que no cooperó en el primer, pero en el segundo, ¿qué dice? Pero el que se desvía vuelve a cooperar. Entonces, como en el tiempo 2 volvió a cooperar, en el tiempo 3, ¿qué va a pasar? En el tiempo 3, el otro jugador, al seguir las reglas, dice, yo coopero cuando el otro cooperó conmigo en el periodo inmediato anterior. Es decir, en T3, yo coopero si es que en T2 él cooperó. Entonces, como él va a tomar esa decisión de cooperar nuevamente, va a ser este C, pero este jugador nuevamente se va a desviar y va a obtener el pago de 5. Es por eso que acá está el pago de 5. Y luego, imaginemos que los juegos se van a dar bajo la misma idea. Por eso que primero, luego coopera, no coopera y todo así. Se va alternando entre 0 y 5, 0 y 5, 0 y 5 infinitamente. ¿Se entendió? Básicamente es la idea. Es una de las posibles casos que se puede dar. Que se desvía, luego coopera, se desvía, luego coopera, se desvía, luego coopera. Es uno de los casos que se puede dar. Entonces estamos analizando ese caso en particular. No quiere decir que sea el único caso que va a haber. Es uno de los casos en particular que puede haber. Entonces, pasamos a resolver esto. Sabemos que todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces, todos esos pagos de 0 se van a ir y al final, ¿qué me va a quedar? Te va a quedar 5 más 5 delta al cuadrado más 5 delta a la cuarta, así hasta el final. Va subiendo el exponente de 2 en 2. Pero nosotros no sabemos directamente cuánto es eso, pero podremos hacer una cosa, que podemos factorizar 5 delta. Si factorizamos 5 delta, esto está multiplicado ¿por qué? Por 1 más delta al cuadrado, más delta al cubo, y así va a ser, ¿no? Va a seguir, va a seguir, va a seguir.
Perdón, sería no. No, 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 no. Lo que debería de hacer es entre delta al cuadrado. De tal manera que voy a tener lo siguiente. Si hago delta al cuadrado, acá voy a tener 5 más delta al cuadrado. Acá podría 5 delta al cuadrado. Entonces, este no lo estoy tocando. De aquí en adelante es lo que voy a tocar. 5 delta al cuadrado, entre 5 delta al cuadrado, 1. Luego, 5 delta a la cuarta, entre 5 delta al cuadrado va a ser, en este caso, 1, 2, 3, 4, sería al cuadrado. A ver, denme un segundo. 5 lo divido. 5, 2, 1. A 2. Sí, pero no conservarían los exponentes. O sea, sería 1 más, al final, 1 más delta al cuadrado, más delta a la cuarta, más delta a la sexta. Porque solo se quedan los exponentes pares. Bueno, tabulando, encontré que, bueno, todo ese lado derecho del 5 más delta Ajá. tiende a ser 5 tercios. O sea, tabulando con varios valores. Ya, ok. Pero no sabría si hay una fórmula para eso. A ver, a ver, a ver. Debe haber una forma de hacer esto. 5. Si saco el delta, a ver, delta al cuadrado. Delta al cuadrado. A ver, denme un segundo. Agarré la lapicero. Ya, a ver, dame un segundo. Delta al cuadrado más 5 delta al cuarto. La sexta y todo esto. Sería 5 más 5 delta más 5 delta. Ya, ya estamos. 5 más 5 y esto se me hace un bucle, se me hace un bucle, un bucle, un bucle. Se me hace un poco más. Ya. Todo esto, todo esto, todo esto, todo esto está haciendo. Ya todo se me hace un bucle. Todo se me hace un bucle, todo. Ay, 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 ay. Ya, eso también tiene. Ya, espera. Es como que. Entonces, esto es. Ya. Todo eso tiene una demostración matemática. Y les voy a decir cómo es. Cuando tienen, por ejemplo, 1 más delta al cuadrado más delta a la cuarta más delta a la sexta, es una fórmula también. Y así que el exponente va subiendo de 2 en 2, más al infinito. Esto es igual a 1 entre 1 menos delta al cuadrado. Y, por ejemplo, ¿qué hubiéramos hecho aquí? O sea, solo para darles un ejemplo de cómo se resuelven este tipo de cosas al infinito, es como que se suele decir de esta forma, ¿ya? No lo vamos a resolver, solo les voy a dar la idea, pero la idea es esto. Es como que si tienes 5 más 5 delta al cuadrado más 5 delta a la 4 más 5 delta a la sexta más así hasta el infinito y todo eso es igual a e, ¿no? Le pongo igual a algo. ¿Qué pasa? Que si yo hago lo siguiente, 5 más, ¿qué pasa si yo factorizo el delta? Delta al cuadrado.
Aquí me queda que 5 más 5 delta al cuadrado más 5 delta a la cuarta más 5 delta a la sexta más, y va a seguir, porque va hasta el infinito. Recuerden que esto va hasta el infinito, esto va hasta el infinito. Y luego podría seguir haciendo lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que miren esto de aquí que está dentro. No es exactamente igual a todo esto, porque se va hasta el infinito, ¿eh? Y acá va a seguir hasta el infinito. Entonces, esto que está entre paréntesis es igual a la primera expresión, y toda esa primera expresión es igual a E. Entonces, como decir, E es igual a 5 más delta al cuadrado, y todo esto es E. Y de ahí ya se reemplaza y te sale un valor aproximado y todo ello, y de allí se demuestra básicamente esto de aquí, ¿no? En este caso, ¿qué sería? Simplemente es como que E, ya vamos a hacerlo, ya porque ya está a punto de salir, menos delta al cuadrado E igual a 5. Entonces, ¿qué haces? Factorizas E es igual a 1 menos delta al cuadrado igual a 5, despejas, E es igual a 5 entre 1 menos delta al cuadrado, ¿verdad? Y ya, esa es la demostración. Pero acá es como 5, ¿por qué? Porque aquí empezaba en 5, todos están por 5. Esto de aquí es la fórmula general, ya lo demostré en realidad, pero es como es con 1, ya, es 1 arriba. Acá como es todo 5, están multiplicando por 5, es por eso que queda 5. Bueno, es una fórmula, apréndanselo, no es necesario que tengan que demostrarlo. Tampoco no es difícil la demostración, como acaban de ver, ¿verdad? No es nada del otro mundo. Entonces de ahí venía eso de ahí. ¿Quedó claro? Entonces, ¿de dónde sale esta fórmula? La otra, la anterior, también, esto de aquí también se demuestra de la misma forma, bajo la misma lógica, esto de aquí. Listo, entonces voy a borrar eso, ya la demostración. Bueno, no es necesario, solamente para que sepan de dónde viene. Entonces no es necesario siquiera poner esto, sino reemplazamos la fórmula. La fórmula entonces es aquí a 5 entre 1 menos delta al cuadrado. Y sabemos que delta al cuadrado es igual a 1 medio, todo al cuadrado. Con lo cual, esto nos da un valor aproximado de 6.67. Valor aproximado de 6.67. Y vemos, si comparamos ese 6.67 con lo que obtuvimos de no desviarnos, si no nos desviamos, nuestro pago era 8. Si nos desviamos es 6.67. Entonces, el valor de cooperar es igual a 8, es mayor al valor de desviarme, que es igual o equivalente a 6.67. Entonces, oye, no me conviene desviarme, un periodo sí, un periodo no, no me conviene. ¿Qué hubiera sido, en todo caso? Ya vimos que no me conviene desviarme uno sí, uno no, uno sí, uno no. Ese es uno de los casos, ¿no? Puede haber otro caso más. Veamos un caso más. ¿Qué pasa en general cuando ya vemos que si uno se desvía en cualquier caso en un t mayor a 1, digamos que básicamente la situación va a ser igual, o sea, análoga. ¿Qué pasa si ahora, si hay una desviación en t mayor a 1, en cualquier t mayor a 1? Lo voy a poner tal cual, mejor en cualquier t mayor a 1. Ya no me desvío en el primero, sino en el otro, y todo lo demás ya dejo de hacerlo. Entonces, si yo me desvío hoy, ya vimos que mi primer pago va a ser 5, según la matriz. Y luego, por ejemplo, esto lo mejor que es. Yo tengo lo siguiente. Es lógico que si yo me desvío, ¿por qué? Porque yo tengo la posibilidad de desviarme, y a mí, ¿qué me conviene? En lugar de ese 4, tener el pago de 4, yo no me voy a desviar, yo me desvío con esta posibilidad. Y luego, ¿qué me conviene? Volver a cooperar para que el otro
me siga cooperando. ¿Por qué? Porque si yo sigo no cooperando, obviamente yo voy a tener un pago siempre de ¿qué? De 1. ¿Qué pasa, por ejemplo? Yo te digo, T1, no coopero. En T2, no coopero. El que siempre se desvía. Este es para el jugador 1, que es el que estamos analizando si se desvía o no. ¿Qué pasa si siempre no coopera? El jugador 2, ¿qué va a hacer? Dijimos que en el primero coopera, pero como no cooperó en el primer juego, entonces ¿cómo va a responder? No cooperando, no cooperando, no cooperando. ¿Y qué pagos obtiene? Obtiene el pago 1,1 por siempre. Entonces, es obvio que nunca va a seguir esa estrategia. ¿Por qué? Porque a tener el pago 4,4, a tener el pago 1,1, es lógico que siempre va a preferir el pago 4,4. Lo que me hace dudar es, oye, ¿qué pasa si yo me desvío un periodo y luego coopero para qué? Para que el otro luego nuevamente coopere y yo tenga la posibilidad de desviarme nuevamente. Entonces, lo que hemos analizado es la situación más lógica. Esta situación de seguir no cooperando no tiene lógica. ¿Por qué? Porque te lleva a un pago que no te da incentivos. Tú no tienes incentivos de pasarte de un pago de 4 a un pago de 1, sino a ti lo que te interesa es poder desviarte en algún momento a este pago. Entonces, ¿cómo logras ese pago? Induciendo esta lógica. Un periodo sí, un periodo no, un periodo sí, un periodo no coopero, un periodo sí coopero y así sucesivamente. Para que tengas la posibilidad siquiera de tener esos pagos 5. Pero ya vimos que justamente no te conviene hacerlo, porque el pago que obtenías de cooperar, el valor presente, era 8, mientras que si te desvías es 6,67. Ahora, en general, ¿qué pasa, por ejemplo? Si yo en general me desvío y la regla es justamente de que si yo me desvío y hoy obtengo, no sé, 5, entonces, ¿qué está pasando en este caso? Sabemos que 4, 1 entre lambda es mayor o igual a 5 entre 1 menos lambda al cuadrado. ¿Qué estoy comparando? Simplemente esto contra esto. ¿Ok? La cooperación contra no cooperación. ¿Cuándo vas a preferir cooperar? Cuando tu pago de cooperar sea mayor a tu pago de desviarte y alternar. ¿Ok? Siempre vas a elegir, en pocas palabras, siempre vas a elegir no desviarte. Recuerden que esto es cooperar y esto es desviarte alternadamente porque es la que tiene mejor, como ya explicamos, su mejor pago. Es desviarte, porque no te conviene desviarte totalmente y siempre no cooperar, como ya les expliqué. Entonces, vemos que para que sea un equilibrio, una estrategia de Nash, un equilibrio de Nash, se debería cumplir esto, ¿no? Que el pago de cooperar sea mayor al pago de desviarte normalmente. Si resolvemos esa desigualdad, ¿qué nos va a pasar? Podemos tener lo siguiente, resolvámoslo. 4, 1 menos delta al cuadrado mayor o igual a 5 por 1 menos delta. Resolvemos esto. Algo más simple, para no hacerla tan larga. Recordemos lo siguiente, acá tenemos 4 entre 1 menos delta. Vamos a hacer un poquito de álgebra. Recordemos que esto es como si fuera un cuadrado. Y por fórmula saben que eso es igual a 1 más delta por 1 menos delta. ¿Verdad? Eso es igual a ello. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos simplificar este 1 menos delta. Simplificamos aquí, de tal manera que tengo que 4 por 1 más delta es mayor o igual a 5. Y con ello ya podemos hallar un valor para delta. Delta va a ser igual a, delta tiene que ser 4, yo tengo mayor o igual, tendría que ser, vamos a hacerlo paso a paso mejor ya, para que no haya dudas.
tendría 4 más 4 delta, mayor o igual a 5, de tal manera que delta, 5 menos 4, 1, y ese 4 que está multiplicando el delta pasa a dividir, por lo cual sería un cuarto. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que mientras que el factor de descuento sea mayor o igual a un cuarto, me va a convenir cooperar. Pero si el factor de descuento fuera menor a un cuarto, me va a convenir desviarme. ¿Ok? Para delta mayores a un cuarto, me conviene cooperar. Y en este caso, ¿cuánto fue el delta? Es un medio, entonces es mayor, ¿verdad? Mayor a un cuarto. Es por eso que vemos que si comparamos, se cumple que te conviene cooperar a no cooperar. Pero para eso, ¿qué es clave? Es clave hallar esta expresión para cuando te desvías y la otra expresión para cuando cooperas. Y luego, ¿qué quieres lograr? Que cooperen, ¿verdad? Lo que estás demostrando es cuándo es mejor cooperar. Por eso que le pones mayor o igual. Vas a preferir cooperar cuando ese pago, valor presente, es mayor o igual que el pago de desviarte. Hallas ese lambda, y entonces si ese lambda es mayor, como ya te dan el valor aquí de un medio, obviamente se confirma, ¿no? Esto solamente te está confirmando esto. Si el valor del delta, perdón, del delta fuera, no sé, un quinto, te hubiera convenido desviarte. Si el valor del delta hubiera sido, entonces ahí como que te da ya un valor más o menos que te indica para qué valores de delta te conviene una opción o la otra, desviarte o mantenerlo. En este caso, con un delta de un medio, ya estamos llegando a la conclusión, como ya lo habíamos hecho aquí, de que conviene entonces cooperar. Por lo tanto, esta estrategia cooperar es un equilibrio de Nash. ¿Ok? ¿Quedó claro eso, chicos? ¿O hay alguna pregunta? Profe, en síntesis, primero analizamos un caso regular, como para ver el valor presente de la utilidad, más o menos solo su formulación, en caso no nos den el valor de desviación, y en el segundo caso vemos el caso donde se desvía. Donde, claro, obviamente manteniendo la lógica de los incentivos, no siempre va a ser que no coopera, sino va a querer cooperar, Claro. no quiere cooperar, después va a querer tal que maximiza o intenta maximizar su propia utilidad con una estrategia diferente a la principal. Y a partir de eso razonamos toda la parte inferior sobre los pagos. Obviamente como tenemos un factor de descuento que beneficia la cooperación, nos va a salir un valor menor. Y de ahí, porque queremos establecer una regla, por así decirlo, donde cuando conviene desviarse, utilizamos la desigualdad del final. Correcto. Justamente ¿por qué? Porque no todos los ejercicios te dan este valor de delta, ¿eh? Y aquí, por ejemplo, ya hemos hallado un valor de los pagos de valor presente porque teníamos el delta. Porque el ejercicio nos está pidiendo, oye, hállame cuál es el valor presente en el caso 1. Y en el caso 2, te dice, ¿es esa una estrategia, un equilibrio de Nash, el cooperar? Y justamente como que ya estás comparando. Pero hay casos en los que no te van a decir cuánto es el valor del delta. Y lo que te van a preguntar probablemente pueda ser, imagínate una pregunta que no te hayan dado el valor del delta, te pueden decir, ¿para qué casos, por ejemplo, se me ocurre, porque he visto ejercicios así, ¿para qué casos, qué se debería de cumplir o en qué casos conviene mantener la estrategia cooperar? ¿Qué hubieras hecho? Lo mismo. No hubieras hallado este 8, te hubieras quedado aquí, que este va a ser el valor presente de cooperar. Aquí te hubieras quedado con el valor presente de desviarte. Y lo que ibas a hacer era directamente esto. Y el resultado que iba a ser, me va a convenir cooperar cuando el factor de descuento sea mayor o igual a un cuarto. Para el caso contrario, me va a convenir desviarme. Entonces, es como que ya obtienes una respuesta más general. Y es en realidad el tipo de ejercicios que he visto más. Por eso, de todas maneras, he hecho esta última parte, de forma general.
¿ok? Porque para llegar a esta decisión, esto es lo general. Esto de aquí más bien fue lo particular, ¿no? Este 8 con este 6.67 fue algo particular para analizar exactamente ese 1 medio, que obviamente sale ese resultado porque es mayor o igual a 1/4, que es lo general que hayamos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Hoy día no hay programada, según el sílabus, una evaluación de desempeño. Aún les estoy debiendo sus notas de evaluación de desempeño, se las voy a estar entregando entre hoy en la noche y mañana. Alguno de ellos ya tienen sus prácticas calificadas. Si alguno tiene algún reclamo, sobre todo, más que en el puntaje, yo creo que en el puntaje he calificado lo pertinente, pero por ahí hay algunas personas que quizás no hicieron uno que otro ejercicio, o no sé si no los vi en sus envíos y no los revisé bien. Si hay algún reclamo, me lo hacen saber también, por favor. Me envían un correo, me lo hacen saber para luego proceder a revisar nuevamente. ¿No hay más preguntas, chicos? Profesor, sobre ese tipo de ejercicios, ¿dónde recomendaría encontrar? ¿Qué datos es Por este? ejemplo, a ver, déjame ver. Aquí yo tengo el libro de Cerda. El de Cerda, Pérez y Cerda, pero yo supongo que hay ejercicios. A ver, déjame ver en este momento y te confirmo. No, pasa esto. Ya. Ujú. A ver. Vamos a repetir. Ya, aquí veo algunos. En el capítulo 5 del libro Teoría de Juegos de Pérez, Jimeno y Cerdá, van a encontrar el capítulo 7, Juegos Repetidos. 400. La notación no es tan amigable, es un poco más complicado. No complicado, sino la notación en general. Es un poco distinta a la que usamos usualmente, pero sí hay casos de juegos repetidos. Allí pueden encontrarlos. Ujú. Justamente hay cosas muy... A ver, por ejemplo, les pongo... A ver, solo que, por ejemplo, es lo mismo, solo que, por ejemplo, te ponen sumatorias, ¿no? A ver, voy a tomarle una foto aquí. Por ejemplo, esto de aquí, ¿no? En el libro de Cerdá, en capítulo 7, por ejemplo, ahí hay juegos repetidos, ¿no? Van a encontrar casos. Solamente que en vez de ponerlo uno más tal,
como te pone como que ya la sumatoria, ¿no? Te pone la sumatoria a la t y ya luego te explica, ¿no? Y lo que hemos venido usando, ¿no? 1 entre 1 menos delta. Y allí más abajo hay más ejercicios en el capítulo 7 del libro de Teoría de Juegos, se llama justamente. Es de Pérez, Jimeno y Cerdá. Es esto. Imagino que ya lo deben de haber visto, lo deben haber revisado. Es esto de aquí. Ahora dame un segundo. Ahora, chicos, algo adicional que quería comentarles. Ya saben que las siguientes semanas son sus exámenes. ¿Qué día le toca su examen parcial, chicos? El martes a las 7 de la noche. El martes. Es este el libro, ¿ya? Ahí en el capítulo 7 pueden encontrarlo. Juegos repetidos. O sea, listo, ahí hay ejercicios, capítulo 7. Ya, solo eso. Lo que quería hacerles recordar es, por ejemplo, casos que he visto en algunos exámenes, por ejemplo, recuerdan que hallaron hallamos competencia líder-seguidor. ¿Ya sabes, Stackelberg? Sí. Luego competencia a lo Cournot, que es en cantidades. Luego también hay competencia, esto es Stackelberg. Stackelberg, si no me equivoco, se escribe así. Y hay uno más, Bertrand. A lo Bertrand. No lo hemos visto, pero Bertrand al final, ¿a qué llega? Bertrand es lo mismo que llegar a un modelo de competencia perfecta. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué pasa? Que compiten en precios, mientras que Cournot, ¿qué fijan? Fijan cantidades, ¿verdad? Cantidades, y ambos deciden a la vez. Líder-seguidor es dinámico y también en cantidades, compiten en cantidades. Pero en Bertrand te da un resultado como si fuera competencia perfecta porque compiten en precios. Entonces, recuerda tu micro, si es que te preguntan, simplemente es hallar competencia perfecta. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo hallo? Recuerden, costo marginal igual a precio y ya sacan todo lo demás. Pero también recuerden algo, a veces hablan de colusión. ¿Qué quiere decir colusión? ¿Qué pasa si yo tengo dos empresas? Dos empresas, por ejemplo, voy a traer, nos quedan 10 minutos, creo que les puede servir lo que les voy a decir para el parcial. Porque he visto también ejercicios, así como les dije de lo que acabamos de ver, que a veces no te van a dar el valor de delta, sino que te van a preguntar en qué casos conviene tal estrategia, tienes que hallar el valor de delta. Pero también he visto casos donde te mezclan todas estas cosas, que los duopolios con competencia perfecta, y a la vez te lo pueden mezclar también con monopolios. Esa fue la práctica dirigida número 6, me parece que vimos. No, la 5 debe ser. La 5 o la 4. A ver, disculpen, voy a descargar un momento para tener un ejercicio y que tengan una mejor idea de cómo poder hacerlo. Solo para darles ideas y ustedes repasan, no es nada del otro mundo, simplemente quiero decirles básicamente cómo resolver algún tipo de ejercicio si se les presenta. A ver, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros teníamos este tipo de ejercicio? Ya, listo. ¿No? Dos empresas tenían el mismo costo. No, en este caso, dos empresas tienen dos costos distintos, pero tienen una sola demanda. ¿Qué es colusión?
las dos empresas se ponen de acuerdo. Oye, ¿sabes qué? ¿Para qué vamos a competir? Si nosotros nos ponemos a competir, tú vas a tener un beneficio y yo voy a tener un beneficio. Pero ¿sabes qué? ¿Qué pasa si los dos mejor nos unimos para poder cobrar un precio mayor? Si se unen y los dos son los únicos en el mercado, entonces, ¿qué pasaría? Van a actuar como un monopolio. Entonces, en colusión, si no hay más competidores y todos se unen, en este caso son solo dos empresas en un mercado, entonces van a coludirse. Van a haber una sola demanda y va a haber, ¿qué cosa? Va a haber, entonces, dos funciones de costo. Ahora, ¿qué pasa? Ahí tienen que repasar un poquito de monopolio. Si no hay restricciones de producción y ambos pueden, en este caso, pues, por ejemplo, ambas fábricas tienen toda la libertad, todo, pueden producir la cantidad que puedan. Entonces, si se coluden, ¿qué empresa, qué fábrica van a utilizar? ¿La de la empresa 1 o de la empresa 2? Vean ahí la función de costos. Si ya se coludieron y en cada fábrica que tienen dos fábricas, el de la empresa 1 y el de la empresa 2, y la empresa 1 te genera una función de costos 5Q y el de la empresa 2 0.5Q al cuadrado. O es más, pongámosle que sea mejor, pongámosle que sea, para que sea más fácil el análisis, para que sea lo siguiente, que sea 10Q, el otro tiene 10Q. Entonces, 10Q sub 2. Obviamente, si se coluden, ¿qué van a hacer? ¿Sabes qué? Usemos el que nos cuesta menos, este de aquí. Tú produce todo, tú que eres más eficiente, produce todo, pero la ganancia nos lo llevo los dos. Yo no voy a producir nada y no te voy a hacer competencia en el mercado, pero nos estamos coludiendo. Yo te presto todo lo demás, te estoy dejando el mercado para que puedas subir, pero oye, me tienes que dar mi parte como monopolista. Entonces, ¿qué haces? Simplemente agarras y lo que vas a hacer es, generalmente les van a dar la misma función ya de costos. Es como que hayas el costo y el precio monopolista. Recuerden a qué es igual, es ingreso marginal igual a costo marginal. Esa es la condición de maximización de un monopolista. Entonces, hayan eso con el costo marginal más bajo, aunque en general te dan el mismo costo marginal para ambos, ¿ya? Y te da eso. O una multiproducto, o una que tienen, por ejemplo, una empresa tiene que abastecer solo un lugar y la otra empresa solo un lugar, pero ya no compiten. El ingreso marginal total tiene que ser igual al costo marginal de la empresa 1 y en el otro caso el ingreso marginal tiene que ser igual al costo marginal de la empresa 2. Y ahí ya hayas cada uno cuánto va a producir cada uno. ¿No? Eso ya son condiciones de monopolio. Te puede venir eso. ¿Por qué también? He visto casos, aunque sería muy largo el ejercicio, en donde te pueden pedir hallar, pueden poner por eso funciones muy fáciles y de repente aquí te dicen, oye, Stackelberg, ¿cuánto sale? ¿Cuánto allí de beneficio? No sé, el 1 agarró 1000, la empresa 2 agarró 2000 o 3000, y en Cournot, ¿qué salió? En Cournot salió que ambos ganaban 1000. A ver, 4000 suma entonces, ya 1500 cada uno. A ver, un segundo. Que cada uno hubiera ganado 1500 a lo Cournot. Si cada uno 1500. El 2 también 1500. Porque ya les dije, ¿no? Siempre a lo Cournot, en el líder seguidor uno gana más que el otro, pero la suma de Cournot es menos que la suma del Stackelberg entre beneficios. Y en Bertrand, obviamente, como compiten en precios y llegan a competencia perfecta, va a ser menos aún el beneficio. 1200, imaginemos.
1.200. Imaginemos en colusión, ya, que ambos tuvieran la misma tecnología y todo, y como van a cobrar más, ya que el beneficio 1 te salga que sea igual a, no sé, imaginemos, tiene que ser mayor que el de Stackelberg incluso. La suma de ambos te da 4.000, imaginemos que cada uno se lleva 2.500. Para 1 y para 2, 2.500. Que el beneficio monopolista fue 5.000 y los dos se reparten, como son dos, se reparten iguales porque tengan igual estructura de costos. ¿Qué te pueden decir? Se me ocurre, ¿no? Es ya si les ponen un solo ejercicio largo que valga, no sé, 10 puntos. Demostrar esto, ya lo hemos hecho, no es difícil. Demostrar esto no es difícil. Esto es precio igual a costo marginal en competencia perfecta. Y colusión tampoco es difícil porque esto de aquí ya viene de acá. Ingreso marginal igual a costo marginal. Si es que solo produce una empresa o se unen como una sola empresa y tienen la misma función de costos, o si tienen diferentes funciones de costos y van a producir por separado para una región y otra, este de aquí, ¿no? Ya depende. Pero tampoco es difícil entonces hallar esto. No es que les vaya a tomar tanto tiempo. Y al final van a tener los beneficios. Si te pueden decir cuál es la estrategia óptima, cuál es el equilibrio, en realidad entre todas ellas, cuál es el equilibrio de Nash. Ala, ya entonces podrías usar, no sé, pues te pueden poner entre dos de ellas, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, entre coludir, por aquí tiene una Cournot, o mejor dicho, tienes la posibilidad de competir. Olvidémonos de Bertrand, porque nos va a complicar. Bertrand tampoco no suelen ponerlo. Podríamos poner competir a lo Cournot en competencias a igual, decidir igual. Puedo ser líder, decidiendo primero. Puedo ser seguidor, segundo, o me coludo. Para jugador 1. El otro también. Puede competir a lo Cournot decidiendo lo mismo en cantidades. Puede ser seguidor. Puede ser líder. Y puede coludirse. Ahí puedes plantear tu matriz, ¿no? Entonces, jugador 1, jugador 2. Cournot, ganan ¿cuánto? Aquí ganan cada uno 1.500. 1.500, que es lo que obtuvimos aquí. Ese es aquí. Si uno es líder y el otro es seguidor, el que es líder te dice aquí que saca, según el primero, 3.000, líder 3.000 y el seguidor te saca 1.000. Y así armas tu matriz, ¿no? Vas armando tu matriz. Entonces acá sería líder, seguidor, líder sería 1.000, 1.000 con 3.000. Y así armas tu matriz. Aquí va a estar vacío porque ambos no pueden ser seguidor. O ambos no pueden ser líder. O en todo caso, si los dos son seguidores, o sea, los dos siguen, es como que los dos deciden a la vez y se cumpliría la de Cournot, ¿verdad? Porque están compitiendo en cantidades y los dos están a la vez. Si los dos son seguidores, ¿qué es? Los dos deciden a la vez. Aquí líder es como que los dos deciden a la vez, en realidad también. Los dos están innovando, por decirlo de una forma. Y así, coludir, si ambos se coluden, o sea, decides cooperar, y aquí tienes un 2.500. Y algunos van a quedar vacíos. Por ejemplo, coludirse con seguidor te va a quedar vacío, aquí te va a quedar vacío. Pero esas matrices que te quedan, básicamente como que puedes armarlas como un juego. Y al final no es necesario incluso decir esto. No es necesario incluso hacer esta matriz. ¿Por qué? Porque al final simplemente viendo los beneficios, ¿cuál creen ustedes que elegirían? Obviamente te conviene coludirte. ¿No? Te conviene coludirte. Bajo este caso que les estoy poniendo. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta eso, sobre todo lo de colusión, que es igual a lo que corresponde a un monopolio. ¿Ok? Para decidir cuál es mejor, por lo general va a ser la mejor opción. A menos que por ahí hay incentivos a desviarse, pero eso también lo vamos a ver más adelante. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿De con eso cerramos? Creo que todo claro, profesor. Ok,
Entonces repasen, tampoco es que vayan a tomarles algo que no hayan visto, sobre todo en clases teóricas. Yo supongo que los profesores de clases teóricas justamente se van a centrar, les van a poner ejercicios, seguro que sí, pero van a ser más incisivos quizás en preguntas un poco teóricas también a la vez que les pidan explicar. En sus notas que han visto, en algunos casos no les he puesto el puntaje completo, porque justamente habían preguntas que te dicen, por ejemplo, presente el juego en forma extensiva y explique, o detalle, o algo así, y no han puesto ningún comentario. Entonces, lean las preguntas y por ahí dense cuenta qué es lo que les piden adicionalmente, ¿ok? Solo tengan cuidado en eso. Entonces, chicos, éxitos en su parcial y nos estamos viendo en 2 semanas, ¿verdad? Ya que las siguientes semanas son su semana de parciales. Listo, chicos, gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias.